Estamos impactados por los accidentes de la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Qué tiene para decir al respecto? ¿Cómo ha vivido está viviendo toda esta crisis que se está padeciendo? Bueno, realmente, en primer lugar, nuestra congoja, ¿no? Nuestro dolor por la muerte de estos compatriotas en servicio que enluta al país y a las Fuerzas Armadas. Nuestras condolencias a sus familiares y a la propia institución a la cual pertenecían. Creo que esto marca la necesidad de mirar de manera muy exhaustiva todo lo que tiene que ver con la situación de las Fuerzas Armadas. También en lo que tiene que ver con la Fuerza de Mar, nos parece importante también hacer un análisis porque hacen a la protección de nuestros intereses, tanto en el aire como en nuestro mar territorial. Yo tengo plena confianza en el esfuerzo, me consta, que hacen el personal militar, el enorme trabajo que llevan adelante. Yo pude presenciar incluso su trabajo en lo que fue la ida a la Antártida en alguna oportunidad, sí, en el año 95, cuando fui. Y bueno, ahí se tuvo un accidente en el medio de Punta Arenas, en el estrecho de Drake, hacia la Antártida. Y sin embargo la pericia del entonces piloto de el hoy general en retiro Olmedo, bueno, permitió ¿Qué lugar para un accidente? retornar a Punta Arenas. Pero me parece que hay que aplicar mesura, responsabilidad, que se lleve adelante la investigación del caso, sí, y donde se asegure lo que se pueda asegurar, bueno, la vida de estos compatriotas que se la juegan. Senador, de un tema de dinero, ¿no? O sea, ¿de dónde sacar dinero? Invertir, son equipos muy viejos. Hablamos de helicópteros del año 67, 1967, avión del año 1972. Hace falta plata para comprarnos nuevas máquinas. ¿De dónde puede salir eso? Sí, es necesario, habrá que buscar mecanismos. No podemos dejar a la Fuerza Aérea sin aviones y no podemos dejar a todo lo que tiene que ver con la Fuerza de Mar sin naves que puedan... También en su momento tuvimos aquel episodio del Valiente, que se recordará, y que también cobró vidas. Creo que hay que hacer un enorme esfuerzo y hay que analizar el papel de las Fuerzas Armadas y cómo se termina buscando a través de determinados convenios que puedan precisamente tener los instrumentos como para poder desplegar su trabajo con seguridad, con certeza. Estos hechos enlutan y me parece que no es el tiempo de estar sacando conclusiones apresuradas, porque me parece que en el medio está la situación que nos impacta a los uruguayos, a la familia de la Fuerza Aérea y también a la familia de estos compatriotas muertos en cumplimiento de misión, ¿no? Senador, bueno, vamos a pasar a otros temas. Justamente Aldo lo decía allí en la presentación. Usted calificó al gobierno en el acto del sábado pasado por el 180 aniversario del Partido Nacional. Dijo, están empachados de poder. Sin embargo, el gobierno ha llamado a la oposición a diálogos con temas como la seguridad pública, acaba de terminar las reuniones, el petróleo, está llamando ahora a un diálogo por el diálogo social. ¿Por qué lo está calificando tan duramente? Bueno, lo califico duramente porque me parece que el gobierno se fagocitó al partido y a lo que tiene que hacer. Están empachados de poder y se olvidaron de la gente, dije. Nos llenaron de promesas y ahora nos llenan de impuestos. Y creo que esa es una realidad, porque después de 12 años donde se ha manejado el poder con plata, con mayorías parlamentarias, con tiempo, los problemas siguen existiendo.
y no se hicieron las reformas que se tenían que hacer, fundamentalmente en el área de la educación. Un gobierno tiene, a mi juicio, entre otros valores, buena o mala nota si tiene una educación pública de calidad. Y hoy el país no la tiene. Entonces me parece que están empachados de poder porque lo ejercen como una operación de salvataje a sí mismo para mantener el poder. Y donde se abrazan... ¿A qué se refiere usted? ¿Operación de salvataje a sí mismo? Y sí, literalmente, porque realmente... ¿Usted habla del ajuste, por ejemplo? Bueno, por supuesto, del ajuste, hablo de esa mecánica del yo no fui, la culpa la tuvo el otro, el actual intendente que tira la responsabilidad para los anteriores, y van 26 años sin que Montevideo tenga respuestas en lo que significa la administración municipal. En el marco de la política económica, donde el ministro llega al Parlamento y presenta una cantidad de gráficas sobre la situación económica, pero lo concreto es que el Dream Team de la economía del Frente Amplio, después de 12 años de ejercer el poder, tiene un déficit de 4.3% del PBI, 2.000 millones de dólares. ¿Era evitable el ajuste, por ejemplo? Por supuesto, demostramos que era evitable, porque el propio ministro Astori termina perdiendo en el año 2005, cuando él llega al Parlamento con la primera ley de presupuesto, con una regla fiscal del 3% del gasto primario, que la propia fuerza política se la cambia. Y bueno, ahí empieza la madre del borrego, ahí empieza la situación que después termina desencadenando en la fiesta del gasto entre el 2010 y el 2014, en donde las empresas públicas hicieron la mayoría lo que quisieron, donde proyectaron en el presupuesto del 2010 1.150 millones de dólares de incremento del gasto, y después por distintas rendiciones de cuenta del 2010, del 2011, del 2012, le agregaron 295 millones de dólares más y terminaron en 1.450, 1.500 millones de dólares. Pero... Esa es la realidad. Entonces, el Frente como modelo político, también lo dije en la interpelación, a nuestro juicio fracasó, porque si no hizo las reformas, cuando teniendo los recursos económicos que tuvo, pudiéndolo hacer, no lo hizo. Ahora, toda la región se vino abajo también, ¿no? Ese es un argumento que se manejó en la interpelación. Pero que la región se venga abajo no significa una excusa para eso, porque también se alertaba desde el gobierno en las rendiciones de cuenta que la situación económica internacional estaba cambiando, que se estaba estancando la economía de China, de Estados Unidos, de Europa, y es cierto, había un elentecimiento del ritmo de crecimiento de la economía. Europa crecía al 2%, China al 2%, Estados Unidos otro tanto. Pero el problema es que pese a que el gobierno se alertaba a sí mismo, incurrió evidentemente en la utilización del eufemismo del espacio fiscal para incrementar el gasto, y casualmente la diferencia entre la meta y el déficit se fue acentuando en los años 2008-2009, 2013-2014, 2012 también, hasta llegar a esto, 2.000 millones de dólares de déficit, para llegar a un ajuste que es el tercero, porque hubo ajuste de tarifas, ajuste del 1 de diciembre cuando ajustaron la forma de liquidar el IRAE, eliminando el ajuste por inflación. 3 ajustes, dice usted entonces. Pero por supuesto. Entonces, yo creo que el ministro Astori, se lo dije a él directamente en la interpelación, no es garantía de aquella infalibilidad que presentaba, porque se lo llevan puesto siempre. Esto es real, esto no es un invento de Larrañaga.
y lamentablemente los números de la economía, porfiada y tosudamente, Ahora, senador, no son ni de izquierda ni de derecha. Y cuando hablamos están de ahí. una intendencia del Partido Nacional que también tuvo que recurrir al ajuste, porque hubo ajustes en las intendencias también. Mire, por supuesto, las intendencias han tenido dificultades. ¿Cómo no van a tener dificultades si, por ejemplo, en los años 90 la proporción de recursos genuinos propios que recaudábamos en el departamento era 90% contra 10% de traspaso del gobierno nacional? Y ahora las intendencias municipales están en una relación de dependencia, 50 de percepción local y 50 de transferencia nacional. O de ingreso de personal sin concurso. No, pero eso también pesa. Digo, lo mismo que se critica para el gobierno nacional, puede valer la crítica aun cuando las situaciones hay que analizarlas departamento por departamento. Sí, estamos de acuerdo, sí. Aquí hay pecadores de todos los colores. Vamos Todos a ser tienen claros. muertos en el ropero. Perfecto, también, ¿no? pero estamos hablando del gobierno nacional. Sí, sí. Del gobierno nacional que precisamente presenta estas cifras y termina aplicándole una variable de ajuste que es el trabajo de uruguayos, el trabajo de la gente y la educación, donde el ministro nos dijo en la interpelación que clase media era estar por encima de los 35.000 pesos. Si tomamos en cuenta una familia compuesta por el matrimonio y 2 hijos, el ingreso 35.000 pesos, clase media, sí, no alcanza. Me parece que... ¿Y usted cree que con este ajuste alcanzará o habrá otro ajuste? Mire, yo no voy a entrar en la prueba de lo imposible. Esto es lo que está reclamando el gobierno. Lo que dicen los economistas del Partido Nacional. Bueno, que el ajuste debería haberse hecho por parte del Estado, donde habría que haberse implementado primero medidas precautorias desde mucho antes, donde la reforma del Estado que se prometió como la madre de todas las reformas quedó huérfana. Ajá. Donde no se recorta, donde hay que recortar de adentro mismo del Estado y lo que ello significa. Esto me parece esencial. Sí. Los diputados del Partido Nacional presentaron fórmulas en ese sentido, sin embargo ni siquiera fueron recibidos por el Frente Amplio. Ahora, senador, si hubiera ganado el Partido Nacional, ¿no habríamos tenido un ajuste? Bueno, estamos en un supuesto. Sí. La cuestión es que no ganamos algo. Esa es la realidad. No ganamos, perdimos. Seguramente hubiéramos hecho lo imposible por no hacer ajuste. Ahora, el que prometió contundentemente que no iba a aplicar más impuestos fue el hoy presidente Vázquez, el gobierno del Frente Amplio y el economista Astori. ¿Cómo vio? El año pasado, cuando fue llamado al Parlamento, también reiteró, el 8 de abril, creo, del año pasado, reiteró el propio ministro Astori que no iban a poner más impuestos. Sí. Senador, ¿cómo vio este cambio que procesó el presidente de la República en esta concesión que le dio a los sindicatos de cambiar las pautas salariales? Mire, Antonio, acá hay una cosa que es real. Hay una suerte de negociación parafiscal, donde se mete todo. Yo no sé qué fue lo que hubo en las recíprocas concesiones que seguramente llegó a esto, pero es el propio presidente de la República el que enmienda la plana del ministro de Economía. Y del propio presidente, porque y del propio presidente, había como ese... porque el 8 de julio... todo el Consejo de Ministros había declarado contundentemente que las pautas salariales que se iban a aplicar eran las del 2016. Después de una negociación donde el PICNT visita al presidente después que hicieron las paces en la pelea pública por la conflictividad que iban a desatar y que amenazaban al gobierno, el presidente los atiende, resuelve tomarse un compás de espera de unas horas y cambia la pauta, dejando nuevamente al ministro Astori en Orsay. Esta es la realidad. Ahora, creo que no se advierte algo que es contundente. Aquí se están tomando, primero, se debieron haber tomado medidas contracíclicas mucho antes.
para evitar terminar en lo que se está terminando. No se hizo, se gastó. Es decir, yo también dije en un reportaje que se recaudaba como neoliberal y se gastaba como populista, irresponsablemente. Se enojaron en el Parlamento porque expresé esto, pero esto fue lo que aconteció. Ajá. Y bueno, y ahora ajustan al trabajo, que dijeron no iban a ajustar, ajustan a la educación y levantan cortinas de humo. Y con el tema de la modificación de las pautas salariales, sí, pueden terminar perjudicando directamente al trabajador. Ahora, senador... Esto también debe ser analizado, donde los trabajadores saben que la lucha puede terminar siendo no ya por el mantenimiento del salario real, sino por el mantenimiento de las fuentes de trabajo. ¿Usted advierte que puede haber una pérdida de fuente de trabajo? Pero ya ha habido, ya ha habido. Lo ha reconocido el gobierno, que se perdieron miles de puestos de trabajo. El estudio de Naciones Unidas indica de que hay 1 millón de personas vulnerables en el Uruguay, 130.000 personas que están en la frontera con la línea de pobreza. ¿Ha fracasado el gobierno entonces en políticas sociales? El gobierno prometió políticas sociales con ruta de salida de la pobreza, pero la ruta de salida nunca se concretó. Es una rotonda que se circunvala infinitamente y que no saca a la gente de la pobreza. Y donde, pero los niveles de pobreza han sido abatidos. Han descendido. Yo lo reconozco, lo reconocí en la interpelación, pero en los guarismos de políticas sociales que más impactan en la pobreza y en la sociedad de un país, que es el trabajo y la educación, estamos muy mal, muy mal, muy mal. Esas políticas sociales que son las verdaderas en cuanto a poder sacar a la gente del proceso de retroalimentación de la pobreza, lamentablemente han fracasado, están fracasando. Ajá. Senador, por eso yo creo que un gobierno que habiendo tenido todo para hacer reformas, y no las hizo, por ejemplo lo de la educación, dejando la educación en manos de las corporaciones gremiales, fracasó porque ahora tampoco se anima a hacerlo, porque ustedes tuvieron aquí en esta mesa a los responsables de quizás impulsar el cambio del ADN de la educación, Filgueira y Mir, y sin embargo terminaron siendo lamentablemente echados, ¿no? Yo quería preguntarle hace instante, me quedé pensando, ¿usted convocaría a gente como los mencionados para hablar sobre educación? Pero sin ninguna duda. A mí me parece que el camino del diálogo es un camino vital para el sistema político uruguayo, para este presente y para el futuro. Si ningún partido político va a tener mayorías en la próxima instancia electoral, como percibo yo y lo dicen los analistas. Eso me dijo en las elecciones pasadas. Bueno, me equivoqué, se lo digo, me equivoqué, pero en algún momento no me voy a equivocar. ¿Y tanto va el cántaro al agua? No, y se va a dar esa instancia. Y entonces acá ustedes le van a tener que preguntar al frente, díganme ustedes, si ganan en segunda vuelta sin mayoría parlamentaria, ¿con quién van a gobernar? Y va a tener que preguntarle al candidato del Partido Nacional, que quizás sea la otra fuerza política que pase a la segunda vuelta, ¿y ustedes con quién van a gobernar? Y ahí creo que me parece que hay que hacer la enorme tarea de construcción de un marco superador de la actualidad del gobierno y del Frente Amplio, para que no sea negador del Frente Amplio, sino que pueda ser superador de todas aquellas cosas. Y ahí entramos en su diálogo con diferentes representantes de otras fuerzas políticas, por ejemplo. ¿Cómo está marchando ese diálogo? Yo creo que es instrumental. Me parece que el país necesita una agenda para el progreso. Bien. O póngale el nombre que quiera, pero el país necesita conformar bajo el instrumento del diálogo mayorías en torno a buscar cambios en la educación, en la salud, que está escondiendo problemas que en cualquier momento irrumpen pesadamente, en el Estado, en la seguridad pública. Bien. Esto me parece fundamental. En la inserción internacional.
Fíjese, el presidente dijo hace años ya, más y mejor Mercosur, y nunca hemos tenido esta situación en el Mercosur, que de un Mercosur rengo. Bueno, ¿y cómo ves esta vacío. situación? Ya que nos toca el tema, ¿cómo ves esta situación que se dio ahora con Brasil? Y bueno, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal porque me parece que no se puede manejar las relaciones internacionales de esa forma por parte de las cancillerías. De las cancillerías. Porque entramos también al otro tema. ¿En dónde arrancó esto? Arrancó en la incorporación de Venezuela. Venezuela hoy es una democracia, no es una democracia. No hay democracia cuando hay presos políticos, cuando hay presos en el periodismo, cuando se cierran medios periodísticos, cuando se acorrala al Parlamento. Ahora, pero el gobierno uruguayo está haciendo bien las cosas en estos momentos en materia de relaciones internacionales. Hablamos del Mercosur. A ver, vamos a ver lo que dijo recientemente el canciller Rodolfo Nino Noboa. Respecto del tema de Venezuela. Exactamente, el tema de Venezuela, lo que está pasando en la región, antes de todo lo que pasó ahora con Brasil, ¿no? Decía lo siguiente. Nosotros hemos dejado ya la presidencia tal cual lo establece clara y nítidamente el Tratado de Asunción, que establece que las presidencias, hace 25 años que esto está escrito, hace 25 años que se hace, y donde se establece que las presidencias duran 6 meses y se rota por orden alfabético de los países. Así que veremos. Yo creo que vamos a tener alguna señal el día que Venezuela convoque alguna reunión. Pero lo que sí me llama la atención es que mucha gente que clamó durante mucho tiempo para que lo jurídico estuviera por encima de lo político, ahora piden que el Uruguay cambie de posición y que las situaciones políticas de Venezuela sean las que primen sobre los aspectos jurídicos. Nosotros no teníamos ninguna chance de seguir en la presidencia, en la PPT, sobre todo porque nosotros queremos seguir dando señales de que nos afiliamos estrictamente al derecho internacional. Bueno, ¿y usted apoya esta decisión del gobierno? Pero el tema es que hay que hacer un poquito de historia. El canciller Nin no expresa que Venezuela nunca debió haber ingresado al Mercosur. Y ahora que está, nos tenemos que preguntar todos, ¿Venezuela puede representarnos a nosotros? ¿Puede representar a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay? No. No está en condiciones de legitimación de su democracia, de su calidad democrática, más allá de la legitimación de su elección. Claro, ¿y entonces qué hay que hacer, senador? Bueno, pero eso tuvo que resolver. Bueno, habría que haberle aplicado la cláusula democrática. La cláusula democrática. Yo creo que es claro. Venezuela no puede permanecer en el Mercosur, tiene que ser suspendido. Entonces no debió haberse tomado ese camino de decir, bueno, acá está la presidencia, que la agarre el o sea, usted no está de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno. Porque hay una realidad, por más que la tome Venezuela a la presidencia, va a haber un problema, como lo dijo el propio canciller, cuando convoquen a un consejo del Mercosur y tengan que ir los cancilleres o los presidentes, no van a ir. El único que dijo que va a ir va a ser Uruguay. Bueno, pero sí, también terminaron en un entredicho con Brasil en las últimas horas, que me parece que es una equivocación. Es una equivocación. Yo no sé lo que pasó, no puedo juzgar porque no tengo un conocimiento profundo, pero no se dice. Ahora, de todos modos, no se puede lanzar una imputación a la Cancillería de un país como que vino a comprar a nuestro país. Está bien. Y que se hace bullying sobre Venezuela. Ahora, de todos modos, senador... No son felices esas declaraciones. Está bien, pero de todos modos, el gobierno actual se encuentra con un hecho consumado, en el Mercosur estamos hablando, con un hecho consumado. Venezuela está integrando el Mercosur e incluso Brasil, que tenía otro gobierno, y Argentina, que tenía otro gobierno, fueron los que impulsaron la presencia de Venezuela. Es decir, ¿qué es lo que podían hacer? ¿Y esto se arregló? No, pero digo, ¿qué es lo que podía hacer? Pero pregunto, Antonio, ¿se arregló? No. Es decir, no se arregló, se el complicó. mecanismo no se arregló.
Está bien, digo. ¿Pero qué podía hacer este gobierno? ¿Qué puede hacer Uruguay? Bueno, ¿Qué puede hacer el canciller? Seguramente recorrer otros caminos. O sea, él dice, no quiero ir con lo político por encima de lo jurídico. Es Bueno, decir, desde ese punto de vista, seguramente no está mal, porque obviamente los plazos son los plazos y deben cumplirse. Pero decir, dejo el poder. Claro, Entonces claro. viene Venezuela y lo toma sin un acto protocolar, sin No, un no, estamos marco, de acuerdo, que un todos marco los actos protocolares de no se consenso general. Yo qué sé, es muy complejo. Bien, bien. Prueba de ello es que no tenemos ni más ni menos, ni más Mercosur ni mejor Mercosur. Tenemos menos y peor Mercosur. usted dice que habría que Esta es la volver al realidad. Mercosur antiguo, digamos, al Mercosur Pero primigenio. más comercial, ¿no? El Mercosur comercial. Lo que pasa es que todo eso derivó Bien. en una asociación política donde los gobiernos eran afines. Era afín el gobierno de Brasil de Dilma, el de Argentina de Cristina, el de el comandante en Venezuela y el de Lugo en Paraguay. Y cuando esa afinidad ideológica se quebró, empezaron a aparecer estas dificultades, estos problemas. Senador, le voy a cambiar de tema porque el tiempo se nos va y queríamos conversar un poco sobre el tema seguridad, ¿no? Y más que nada, retomando el tema del diálogo, porque el diálogo sobre seguridad, bueno, marcó una instancia en las últimas semanas donde Luis Lacalle Pou hablaba de que había que terminarlo. Se siguió usted partidario de seguir con el diálogo, pero a la semana y poco siguiente el presidente lo da por terminado, ¿no? ¿Cómo vio usted esta sucesión de hechos que... ¿Qué pasó? ¿Tenía razón Luis Lacalle Pou? ¿El diálogo se había terminado ya? ¿Qué opina al respecto? Yo no creo que aquí haya que andar determinando quién tiene razón o quién dejó de tenerla. Aquí lo que hay que advertir es que la agenda de los políticos muchas veces está muy lejos de la agenda de la gente. Primera constatación. Segundo, lo que importa es el diálogo, no quién lo rompa ni cómo lo rompa. Yo creo en el instrumento del diálogo. A mí me importa muy poco quién lo rompa o quién lo deje de romper. Y si tengo o no razón al pretender romperlo o mantenerlo. ¿Y este diálogo sirvió desde su punto de vista? Yo lo que creo es que todo diálogo sirve por poco que deje. Si el camino del diálogo es angosto, yo tengo la obligación de recorrerlo, por lo que dije hace un instante en esta entrevista. A mí me parece vital. Quizás se obtuvo todo lo que el presidente pudo conceder. Ahora, yo creo que el presidente está atrapado en su laberinto. Entonces, ¿qué pasa? El presidente y el gobierno y la fuerza política se maneja con una vincha que la tienen en la frente y después se les cae y les tapa los ojos. Y es la vincha ideológica y por eso no pueden llevar adelante muchas de esas iniciativas. Estoy seguro que el presidente y el ministro Bonomi estaban de acuerdo en incrementar las penas para los adolescentes infractores que cometan delitos gravísimos. Y sin embargo, bueno, no lo pudieron llevar porque no se lo llevaba la fuerza política. Entonces, me parece que sin dramatismo alguno es algo que deja la sensación de poco porque se pudo haber logrado muchísimo más en beneficio de la gente. Cuando nosotros proponíamos aumentar las penas para el narcotráfico, cuando proponíamos la rehabilitación, pero tener más tiempo de rehabilitación a los adolescentes infractores en los centros de detención, cuando establecíamos una fuerza militar con funciones policiales, bueno, estábamos transitando por un camino que procurara prevenir y también tener aquellas acciones que permitieran resolver los temas. Es una inconsecuencia que el gobierno, mientras dice que no a nuestra propuesta, resulta que termina utilizando militares en la frontera para barrera sanitaria del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Está en la última rendición de cuentas. Senador,